amigas y amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestra conferencia número 41. Les saludamos muy afectuosamente en el Día de San Carlos, patrono de nuestra universidad. Y estamos también bastante contentos porque el día de hoy nos acompaña el padre Ricardo Bendaña Perdomo. Él será nuestro conferencista. El padre Bendaña nos compartirá la conferencia titulada Historia de la Iglesia en Guatemala. Entonces consideramos que es una temática bastante importante y les voy a leer de manera breve un resumen del extenso CV de el padre Bendaña. Él es licenciado en Humanidades Clásicas, licenciado en Filosofía y Letras, en Teología, candidato a doctor en Teología Espiritual, es sacerdote de la Compañía de Jesús, jesuitas, y acaba de cumplir 50 años de sacerdote. También es miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala desde el año 2007. Realizó el capítulo de Historia de la Iglesia en Guatemala para la historia general de la Iglesia en América Latina. Es autor de múltiples libros, artículos y columnas de opinión sobre diversos temas. Actualmente labora en la Universidad Rafael Andívar en el campus de la hermosa Quetzaltenango. Así es que bienvenido, padre, lo escuchamos y luego pues pasamos al tiempo de preguntas y respuestas, que esperamos que sea bastante dinámico el día de hoy. Muchas gracias, padre, por aceptar la invitación de Historia GT, así que bienvenido, lo escuchamos. Para mí es un gusto y un honor compartir con ustedes. Procuraré no alargarme mucho para escucharlos más bien a ustedes y poder dialogar. Tal vez quisiera añadir en esta presentación que yo comencé a interesarme por la historia porque un abuelo mío vivía en Antigua y entonces de patojo chiquito, pues allá me iba a pasar temporadas. Y en Antigua no se estudia la historia, se toca, se huele, se palpa, se oye, entra por todos los poros. ¿Okay? Comenzó el camino de la historia y por circunstancias como muy especiales, un primo lejano de mi papá, nicaragüense, que trabajaba en el Archivo Nacional de Nicaragua, venía con alguna frecuencia a Guatemala a trabajar en el Archivo General de Centroamérica y bastantes veces se hospedaba en la casa. Y era interesante, él era maestro de historia y es muy interesante oírlo después de la cena platicar de todo lo que iba investigando sobre la historia de Nicaragua y de Centroamérica en nuestro archivo. Normalmente en todos mis estudios, como cosa curiosa, tanto primaria, secundaria, universidades, cuando tocábamos el tema de la historia, siempre me iba muy bien. Era algo como natural. Incluso la teología, pues ahí tiene que trabajar uno mucho la Biblia. Y la Biblia también es una historia sagrada. Entonces como que no está demasiado lejos de esto. Y cuando hice mi tesis tenía que ver mucho con la historia de la iglesia. Y normalmente uno termina produciendo cosas que ha sintetizado cuando estaba terminando su carrera en su tesis o de alguna manera. Quiero contarles que el primer lugar donde me mandaron cuando terminé mis estudios fue aquí mismo, a Quetzaltenango. Aquí me encontré con unos sacerdotes alemanes con los que nos hicimos amigos y me dijeron, mira, estamos felices de trabajar en Guatemala, nos encanta. Pero quisiéramos conocer un poco más de la historia de este país y de la historia de esta iglesia, porque a veces no entendemos por qué la gente actúa como actúa y queremos conocerlo. A mí me trasladaron a Guatemala poco tiempo después de estar en Quetzaltenango, como al año y medio, y fui al Centro de Investigaciones y Acción Social que funcionaba en la zona 5.
Y estos amigos alemanes me consiguieron una fabulosa beca de investigación. 100 quetzales me daban cada vez. En aquel tiempo, 100 quetzales eran $100. Y con eso, raspadito, pero se vivía decentemente, ¿no? Y entonces estuve trabajando con ellos unos 3 años, recabando información, visitando archivos, bibliotecas, entrevistando a personas mayores. La idea era hacer un informe sobre la historia de la Iglesia de Guatemala para la diócesis de Rothenburg, en Alemania. Para eso me estaban pagando. Y tuve tiempo de entrar en ese campo y dedicarme a tiempo completo. Cuando estaba terminando eso, salió el proyecto de CEILA, que era el Centro de Estudios de la Historia de la Iglesia Latinoamericana, que se preparaba para los 500 años del descubrimiento por parte de los españoles de América, ¿no? Y entonces, como en Centroamérica no conocían a mucha gente, alguien les habló de mí y me hablaron, y yo dije, pues es una oportunidad interesante. Y comencé a ayudar con ayuda de otros historiadores. Así nos salió el 6º volumen de esta colección, que es tal vez de unos 15 o 16 volúmenes, que es el volumen sobre América Central. Y con eso, como que me fui entrando más y más en historia, y sobre todo el trabajo de investigación me encontré con gente muy especial. No solamente en la biblioteca y en los archivos, y en el Archivo Eclesiástico de Guatemala, que estaba dedicado a tiempo completo a eso, sino que por las circunstancias que se vivían en aquella época y por relación y amistad e intereses y búsquedas, inquietudes compartidas, la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos autorizó como caso especial a nuestro insigne maestro Severo Martínez Peláez para que fuera mi tutor. Eso es de los lujos así más grandes que he tenido para entrar en este campo, ¿no? Estaba él así recientemente, acababa de publicar sobre todo su libro clásico, que es La Patria del Creo. Bueno, fui entrando, comencé a publicar cosas pequeñas y se acababan, se vendían como pan caliente. Uno de los primeros libros que escribí fue La historia, la iglesia en Guatemala. Después fueron apareciendo nuevas ediciones, nuevas versiones, y se fueron agotando. Como que estaba sacando un material que muchos conocían, pero que no se había publicado mayor cosa. Y tuve mucha suerte, ¿no? Y entre otros, pues los 2 libros de los que me siento más satisfecho es sobre el que les voy a hablar, que es La Iglesia en la Historia de Guatemala, para las verdades del tiempo y para la justicia de Dios. Este libro se ha agotado ya hace unos años en su 6ª edición. Ahora estoy pensando a ver cómo hacemos para ver si es posible sacar la 7ª edición. Me la han pedido en varios lugares. Pero como fruto de la feria, se vendió también en la Feria del Libro de Guadalajara, México, que es una de las ferias más importantes de América Latina. Me pidieron que querían ellos tener también una historia de Guatemala. Y entonces nos metimos a investigar con otros compañeros y apareció que se llama Guatemala, una historia repensada y desafiante, con Ogel Jojunam, que es la frase del Popol Vuh, es vayamos todos juntos, con Ogel Jojunam. Y hicimos 3 ediciones y se ha agotado también. Lo que pasa, como ustedes saben, es que publicar en Guatemala, pues a veces es muy difícil
y cuesta mucha plata. Y a veces uno tiene que vender todos sus derechos a una editorial que a veces lo difunde y a veces no lo deja guardado, en fin. Pero bueno, entramos a esto, seguimos publicando muchos artículos. De repente tuvimos la suerte que nos invitaran y nos hicieran miembros del número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala en el 2006. Eso me llevó a seguir escribiendo no solo libros, sino también ensayos, estudios. Y he tenido tiempo. Y me siento muy agradecido y quiero compartirlo con ustedes. Que ustedes en muchos de estos campos estoy seguro que saben muchísimo más que yo. Pero para eso vamos a platicar más adelante. Y les voy a agradecer todas las correcciones que me quieran hacer o recomendaciones. Bueno, quisiera decirles que para escribir historia de Guatemala tiene que situarla uno en su contexto, en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, para escribir la historia de Guatemala como país y como iglesia, tuve que estudiar mucho la historia del país y de la Iglesia de México, de los Estados Unidos, no digamos de Centroamérica. Conocer la historia universal, porque nuestra historia de un país pequeño es nuestra, pero muchas veces es un eco o un reflejo de lo que sucede en otras naciones. Y por eso tenemos que intercambiar y compartir mucho. En el tiempo, creo que son fundamentales los cronistas mayas, comenzando por el Popol Vuh, ¿verdad? Y por todos los manuscritos que ustedes conocen, como las antiguas historias del Quiché o Libro del Consejo, el título Tamú o Historia del Quiché de Don Juan de Torres, título de los señores de Totonicapán y muchos, muchos más. Respecto a los cronistas coloniales, pues comenzamos leyendo a Bernal Díaz del Castillo en la verdadera y notable relación del descubrimiento y conquista de la Nueva España y Guatemala, y todos los demás cronistas. Los primeros cronistas coloniales, casi todos fueron sacerdotes. Pero vamos a ir entrando al tema, la temática de la historia de la Iglesia, y en vez de perdernos en detalles, como dar unas cuantas ideas generales para que luego conversemos. Nosotros en Guatemala definitivamente tenemos un excelente patrimonio documental. Tenemos muy buenos archivos, ¿no? Y desgraciadamente a veces no los usamos o no los cuidamos suficientemente bien, ¿no? O no tenemos las posibilidades reales de tener algún apoyo para dedicarnos a tiempo completo a la inmensa mina de la historia guatemalteca. Yo quisiera compartir con ustedes, antes de entrar directamente a la temática de la historia de la Iglesia, algo que yo puse en la página 14 de este libro y que está tomado de José Luis Corral, que es uno de los historiadores contemporáneos de España, y que dice lo siguiente: la historia nos hace ciudadanos más independientes, más críticos, más combativos, mejores personas. Entiendes mejor el comportamiento a veces taimado y terrible de los seres humanos. Reflexiona sobre cómo somos por lo que hemos sido. Por eso al poder, al margen de su ideología, no le interesa que la gente conozca su historia. Y creo que bastante es así. Y creo que en Guatemala ese no interesarse que la gente conozca la historia lo han logrado exitosamente
quienes prefieren que no la conozcamos. Y es tarea, precisamente por eso estoy muy contento de compartir con ustedes. ¿Qué podemos hacer para que la gente conozca más nuestra historia, nuestra cultura, nuestros valores, nuestra riqueza? Muchas veces, por desgracia, tienen que venir gente de fuera a valorar y apreciar lo nuestro desde hace mucho tiempo. Y hubo gente que vino de fuera, no solo a apreciar lo nuestro, sino a llevárselo y robárselo. Pero en parte también nosotros somos corresponsables de esto. Me pidieron que hablara sobre la temática de la historia de la iglesia. Quisiera mencionar nada más los temas, dar algunos datos para luego compartirlos. Comencemos que cuando Colón se acerca por nuestras playas latinoamericanas, era un tiempo en que estaba terminando la Edad Media en Europa, que es una época oscura, oscurantista, donde el concepto de libertad prácticamente se ignoraba. De libre pensamiento, pues era una herejía muchas veces. Y donde el concepto más importante para valorar a las personas era que fueran obedientes a las autoridades que fueran, y punto. Y que se las jugaran y que incluso sacrificaran su vida en las guerras entre los reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de la historia nacional y también de la iglesia a fines del siglo XV y comienzos del XVI es hablar cuando comienza el Renacimiento, y con el Renacimiento viene la Reforma Protestante, y con todo esto y mucho más va entrando el deseo de llegar a la modernidad. Coincide con el invento de la imprenta, y con imprenta, con la formación de las grandes bibliotecas que sí existían en muchos monasterios, pero más sistemáticamente, y a medida que se facilitaba escribir y leer, que tampoco era algo muy común en aquella época, es cuando comienza esa lucha interna. Quiero decir algo más ya entrando en la temática de la iglesia, en la historia. Quiero decirles que en esa época prácticamente todos los estados eran teocráticos. Eran teocráticos los mayas, eran teocráticos los españoles, los europeos, los asiáticos, los africanos, prácticamente todos los estados. Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Luego tenían una serie de principios y valores exclusivos de la nación y de idiomas propios de solo ese grupo, ¿verdad? Para entenderse solo entre ellos, y hay del que tratara de romper esos límites. Quiero decirles también, si nos alejamos un poco más, que nuestros predecesores mayas vivieron su periodo preclásico desde 1500 hasta el 300 antes de Jesucristo. El clásico entre el 300 y el 900, y el posclásico que comenzó más o menos en el 900 y llegó hasta el 1500, la conquista. Y el intento de destruir su cultura, que no se ha destruido y que ahora está tan viva como antes. Esto lo digo para entrar ya en algunos puntos que tienen que ver con la iglesia. Comencemos diciendo lo siguiente. Una vez los españoles y los portugueses se sienten dueños del Nuevo Mundo, entonces
le piden al Papa Alejandro VI, que era español, que reparta el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Eso lo sabemos perfectamente. Y lo hizo a pesar de las distancias y de los medios de comunicación de entonces. A los 8 meses o 9 tal vez del descubrimiento de América, ya el Papa había dado una bula proclamando que en nombre de Dios él concedía a los reyes de España y Portugal estas tierras. Punto. Y eran los dueños absolutos de estas tierras. Pero por otro lado, nos encontramos que la tarea que tenían que realizar los españoles, que vamos a centrarnos en el área que nos toca a nosotros, era tan inmensamente grande que necesitaron de ayudas muy grandes también. Y la ayuda principal se la pidieron a la iglesia. La iglesia es un carisma, pero también es una institución. Y en el año 1508 se firmó el Real Patronato, por el cual el Papa, al sentirse que no tenía capacidad para mandar misioneros y financiar la conversión de América, le cedió esos derechos al rey. No, incluso los derechos de que cobrara los diezmos a cambio de que él formara y enviara misioneros y creara diócesis y los organizara de tal manera que fueran como una fortaleza, un apoyo estratégico a lo que habían comenzado haciendo los conquistadores con la espada. Entonces el Real Patronato es realmente una renuncia al ejercicio directo de la administración de la Iglesia en América, del Papa, para que fuera el rey de España el que hiciera eso. Ya comenzaba a hablarse de la modernidad en ese tiempo en España misma. Podemos decir que el primer periodo es de aproximación. Vienen con los conquistadores, son la cara un poco bondadosa, frecuentemente, no siempre, ¿verdad?, de los invasores que llegaban acá. Se van estableciendo poco a poco, al principio como acompañantes espirituales de los nuevos colonizadores españoles, pero poco a poco tienen que salir a buscar a los nativos de esas tierras. ¿Qué había pasado? Frente a ese armamento tan novedoso y tan difícil de entender de los pueblos originales de esas tierras, como era el cañón, la pólvora, los arcabuces, los caballos, los perros y otras cosas más, como que fue un poco más fácil dominarlos. Incluso porque había muchos conflictos entre unos y otros pueblos de los pueblos originarios de acá, ¿no? Y hasta traiciones se dieron. Sin embargo, ¿qué pasaba cuando se sentían vencidos y no queriendo ser llevados de esclavos ni ser sometidos incondicionalmente a todo lo que dijeran los conquistadores? Muchos lo que hicieron fue irse a la montaña. Algo parecido a lo que sucedió durante el conflicto armado acá. Fueron miles y miles de familias que huyeron a la montaña o a México, ¿no? En aquel tiempo pues sucedió lo mismo, tal vez en cantidad mucho mayor. Los primeros conquistadores comenzaron a repartirse las encomiendas que llamaban los grandes territorios, pero como no eran ellos los que iban a trabajar, necesitaban mano de obra, definitivamente. Y como los mismos nativos habían huido, se habían alejado, entonces tuvieron que usar a la iglesia y a los frailes para que fueran a buscarlos y que comenzaran a formar pueblos. En este papel jugó algo muy importante
sobre todo los franciscanos, los dominicos, que fueron las dos órdenes más importantes que trabajaron en Guatemala, y los mercedarios también en tercer lugar, durante la primera etapa de evangelización. Entre ellos había gente muy buena, heroica, valiente, de irse a meter hasta el último rincón cuando no había caminos, ni había seguridad, ni siquiera hablaban los idiomas. Y por eso a ellos se debe, primero, haber comenzado a aprender los idiomas mayas. Segundo, haber comenzado a hacer las traducciones de esos idiomas y de haber comenzado, por un lado, la castellanización, que todavía hay que trabajarla, pero por otro lado, algo que hay que trabajar más, el aprender las lenguas del lugar y escribirlas. Y el aprender no solamente las lenguas, sino las formas culturales de los pueblos. Y el ser garantes de que si ellos venían y se alojaban en los pueblos, que es la columna vertebral de todo el proceso de la conquista, como dice Severo Martínez, es la erección de los pueblos, con una autoridad municipal, mestiza por un lado y maya por el otro lado. Con eso se estaban garantizando varias cosas los conquistadores. Primero, tenían mano de obra, barata o gratuita o esclava a veces. Segundo, podían controlar a la población y podían comenzar a cobrar impuestos. Tercero, una vez ubicados, era más fácil el control. Y para que el control fuera mejor todavía, incluso les pusieron uniformes. Esos trajes típicos tan bellos que tienen, no solamente es porque eran floridos y bellos, sino porque era una forma de darles un uniforme y saber quién era quién. Y si aparecía en otro pueblo alguien que no era del pueblo, inmediatamente lo identificaba. En esa situación, y aquí voy entrando, estamos en la aproximación, lo que sucedió en los primeros siglos, hubo un acercamiento. Pero también comenzaron a darse conflictos, porque algunos de los frailes dominicos y franciscanos, dominicos sobre todo, comenzaron a ver cómo los que iban a trabajar a las haciendas, a las encomiendas, eran tratados como animales, como bestias de carga. Y comenzaron a relevarse, a rebelarse. Y comenzaron, el odio que muchos le tienen a la iglesia viene desde ese tiempo, ¿no? Y es que comenzaron de alguna manera a dar la cara por los indígenas. Y comenzaron a llegar lo que llamaban alegatos al rey de España, diciendo, estos son seres humanos que merecen todo el respeto y que no hay que sobrecargarlos y que hay que darles lo necesario para que vivan dignamente y que hay que respetarlos en su cultura, en su lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Un elemento importante de esta aproximación, lo digo, es que en Guatemala era prohibido enviar a un fraile de misiones o que vinieran de España y se fueran tranquilamente a cualquier pueblo si no hablaban perfectamente el idioma del pueblo. Eso es importante y eso sucedió en toda América Latina. Y entonces, no solamente con eso se fue creando un nexo entre indígenas y frailes, un poco sutil, pero un poco interesante, ¿no? Porque en ese mutuo convenio de mutuo respeto relativo, ¿no?, se garantizaba por un lado, miren, nosotros vamos a dar la cara y vamos a exigir, y por eso acudían al rey, y el rey dictó las leyes nuevas, ¿no? Pero los vamos a defender frente a los salvajes de algunos de los finqueros, ¿no?, de aquella época. Pero al mismo tiempo ustedes se van a hacer católicos. Y ustedes en el pueblo, vamos a poner en cada pueblo un santo patrono.
y alrededor de la iglesia vamos a poner las casas y los pueblos enteros. Y ustedes van a tener sus autoridades propias, aunque sean autoridades al principio solo religiosas, y es cuando aparecen las cofradías y las hermandades, que muchas veces era como un disfraz, ¿no?, por el cual ellos se seguían reuniendo, y en esas hermandades los ancianos mayas, las antiguas autoridades de ellos, seguían ejerciendo alguna autoridad y eran reconocidos y respetados por lo menos por los curas. Yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta. Los curas, más que identificarse, bueno, hubo de todo, pero una amplia mayoría, más que identificarse con los españoles que seguían llegando para enriquecerse, se identificaron con los pueblos indígenas con los cuales había una relación muy especial, muy controlada, ¿verdad?, de servicios, etcétera, etcétera, pero también de mutua protección unos con otros. Esas lealtades llegan casi hasta nuestro tiempo, ¿no?, que son profundamente sabias y que de alguna manera son una forma de canalizar también la profunda religiosidad de los pueblos mayas de acá. Podemos decir muchas cosas y ustedes pueden completarlo después. Podemos decir, el primer periodo fue de aproximación. El segundo periodo podemos llamarlo de establecimiento. Ya la iglesia, que tiene como por misión representar a Jesucristo, que tiene también como por misión anunciar la buena nueva, el evangelio, y tratar de construir el reino de Dios, que haya una sociedad que sea conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Pues comenzó a establecerse, comenzaron a construir iglesias, comenzaron a vivir en los pueblos, ¿no?, etcétera. En 1534, 10 años después de que comenzó la conquista de Guatemala, se creó el obispado de Guatemala, dependiendo de México, ¿no?, con el obispo Francisco Marroquín. Bueno, pues ya se establecieron, se fueron creando los pueblos, se fueron creando las tradiciones y las costumbres, la cultura colonial que pervive en muchos de nuestros pueblos y que últimamente rápidamente tiende como a cambiar y a desaparecer por muchas circunstancias que luego veremos. Porque en aquel tiempo se estaba pasando por parte de los españoles de la Edad Media a la modernidad, y por parte de los pueblos originarios de esta tierra, de ser ellos los dueños y señores de su tierra, a tener que ser los servidores, los sirvientes, los esclavos, de hecho, de los conquistadores y sus descendientes. Entonces, para ellos había terminado su época gloriosa, digamos, y había comenzado la noche en la cual siguen sobreviviendo todavía hoy en día muchos de nuestros hermanos mayas. Se fueron estableciendo, se estableció el obispado, se crearon las parroquias, se fundó el seminario de Guatemala, que es una de las instituciones educativas más antiguas del país, ¿verdad? Y podemos decir que en el término de unos 50, 60 años después del comienzo de la conquista, tal vez principios ya del siglo XVII, se fue consolidando el sistema y estableciendo. En aquel tiempo los cambios eran muy lentos y cada quien estaba encerrado en su comarca, en su zona, en su municipio, y ahí sobrevivían tranquilamente al margen, bueno, ni tan tranquilamente, pero al margen de lo que sucedía en el resto del mundo e incluso de la audiencia de Guatemala. Ya en el siglo XVII se da la consolidación que les decía,
se distribuyen los cultivos, se consolida el sistema colonial, formado de señores y siervos, igual que en la Edad Media. Algunos, desde que nacen, les llaman don. Los otros, vos, cualquier cosa. En la consolidación, pues ya hay una mayor consolidación de la iglesia, comienzan a haber vocaciones nativas. Esto viene con grandes conflictos y grandes resistencias de los nacidos en la península. Y creo que más o menos así se va formando la personalidad del Chapín. Estoy diciendo cosas muy genéricas, pero quiero decirles que la personalidad del Chapín seguía siendo un sistema teocrático. La práctica religiosa era fundamental. En su comportamiento, en su modo de pensar, en su modo de relacionarse, en su modo de formar la familia, de reproducir la cultura. Llegamos al siglo XVIII y en el siglo XVIII toman posesión de la corona española los Borbones. Ya ha avanzado más, digamos, el deseo de entrar en el mundo moderno. Ya comienza la industria en Europa. Ya los ingleses están en un nivel de un gran poder y son una amenaza en todas las colonias españolas. Y ya tenemos que defendernos nosotros y tenemos que sobrevivir como lo conocen y lo explican ustedes muy bien cuando dan sus clases. Nos vamos acercando a la independencia, sobre lo cual se ha hablado bastante últimamente. En realidad yo estoy totalmente convencido de que lo que por lo menos acá en estas tierras y en México también, y en otros países latinoamericanos, lo que se busca es independizarse de la autoridad de España, pero para reducir el mismo sistema, pero bajo el control de los más poderosos, de los hijos de los españoles. No vamos a decir que fue una época gloriosa y pacífica la colonia. Continuamente hubo conflictos entre los emisarios y funcionarios españoles enviados directamente por el rey, que venían como presidentes de la audiencia, como capitanes generales y muchos puestos de alta importancia y con grandes sueldos, y los mestizos y los criollos, que eran hijos de españoles. Y esta polarización se fue dando entre la Capitanía General y la audiencia, por un lado, y las municipalidades, por el otro, donde se agrupaban y tenían autoridad ya personas nativas de estas tierras. Ahí comenzó a gestarse la independencia. No diremos más de eso, pero como estamos hablando de la iglesia, pues en la iglesia se fue dando un proceso paralelo. Poco a poco se logró que algunos nativos de estas tierras fueran superiores. Poco a poco se fueron terminando de construir templos, se crearon colegios, hospitales, asilos, y hubo personalidades y experiencias muy ricas en este país. Los colegios principales nacieron en torno a los dominicos, a los jesuitas, a los franciscanos, que en algún momento hasta comenzaron a dar licenciaturas, hasta que se decidió con la fundación de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, que la universidad tenía que ser algo propio de universidad. Nacimos inspirados en Salamanca, usando incluso textos de Salamanca y algunos profesores que se habían formado allá. Pero una de las glorias y de los creadores de la cultura guatemalteca y de la identidad guatemalteca ha sido la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La iglesia, ¿qué hacía mientras tanto? Se aseguraba las parroquias, tenía el control de la educación en aquel tiempo, atendía los hospitales y se aseguraba de que todo el mundo se bautizara y participara en las actividades propias de la Iglesia Católica. Punto. Indiscutiblemente. Ahí surgieron el arte colonial. Guatemala siempre ha sido de los países que han producido más imágenes, pinturas, joyas de toda América Latina, paralelo con Quito, Ecuador, y con Cusco en el Perú. Y eso pues lo tenemos todavía en nuestra cultura profundamente arraigado. Tan arraigado que, aunque parezca irónico y muchos jóvenes nunca se les ve en la iglesia durante el año, cuando llegan las Semanas Santas, antes del coronavirus, y así va a ser cuando termine el coronavirus, las colas que se hacen para inscribirse son enormes, de cuadras y cuadras y cuadras. ¿Qué hay? Es la cultura chapina, con sus luces y sus sombras. Las peregrinaciones a Esquipulas, el sentido de integración de la familia, etcétera, será. Llegamos a la independencia. ¿Cuál es el papel que juega la iglesia? Miren, los obispos, igual que los presidentes de iglesia, eran nombrados por el rey. Muy bien seleccionados, muy bien controlados para que fueran absolutamente fieles y garantizaran la fidelidad de la colonia a su majestad el rey de España. Sin embargo, fueron surgiendo porque uno de los canales de formación cultural dentro de lo poco que oportunidades que había en aquella época era hacerse curas. Entonces, algunas de las personas muchos de profesionales eran sacerdotes. Y entre ellos había distintas tendencias. Y había un cierto consenso en la mayoría, ¿no?, que había que llegar a luchar por la independencia. Había, digamos, como se hablaba en la Revolución Francesa, un alto clero y un bajo clero. El alto clero eran los curas que habían nacido en las familias más aristocráticas. Y el bajo clero era, pues, los que habían nacido en una forma más sencilla y que atendían las parroquias. En ese tiempo, hasta más o menos 1930, más de 100 años después de la independencia, no podían entrar los indígenas al seminario. Hoy en día, más de la mitad de los seminaristas son mayas, para que vean cómo van cambiando y cómo va cambiando la historia. Llegamos a la independencia y es cierto que el arzobispo se negó a firmar ese mismo día el acta de la independencia, pero todos los demás unánimemente la firmaron. Y más del 60% de los participantes en el día de la independencia eran clérigos. ¿Quiere decir que fue una revolución, un movimiento clerical? No, fue un movimiento popular, en los cuales el mismo capitán general español, Gabino Gaínza, él mismo fue el que hizo las invitaciones. Y él mismo ya se había rendido antes de comenzar la reunión, y había pactado, ¿no? Y por eso se acordó, igual que en todos los otros países de América Latina, que la religión de este país seguiría siendo católica para siempre. Se firmó que se respetarían más a los gachupines, a los españoles nacidos en España, y a los ladinos, hijos de los españoles. Ese era un acuerdo igual que en México y igual que en muchos otros lados. Es decir, se acordó que todo seguiría igual, solo que ya no dependiendo del rey de España, sino los que se nombraran acá. Entre ellos había unos que tenían un pensamiento más conservador y más apegado a las tradiciones culturales y a la iglesia, que fueron el origen de los conservadores. Y otros más liberales y más abiertos que querían que estos países entraran a comerciar con Inglaterra
y que entraran en la modernidad y que se abrieran más a la libertad y al progreso, que eran los de tendencias liberales. No estamos repasando, voy a ir terminando pronto porque después creo que lo más rico va a ser las preguntas. Quiero decirles que la Iglesia de América quedó huérfana después de la independencia. ¿Por qué? Porque, en definitiva, quien tenía que aprobar los nombramientos de los obispos era el Papa. Pero como el Papa era aliado del rey de España, una vez se dio la independencia, el Papa no podía sugerir ni proponer nombrar nuevos obispos para estos países porque eso sería ofender a su aliado, el rey de España. Y por eso los primeros, tal vez 30 años después de la independencia, fueron una época de orfandad. Sobrevivíamos. Los seminarios estaban medio muertos, casi no había vocaciones. Y como se pudo en la época liberal, la primera época de Mariano Gálvez, y después en la época restauración conservadora, de Carrera sobre todo, pues volvió a renovarse y a renacer la iglesia, y volvieron los curas que habían sido expulsados por Morazán en 1929. Entramos a la penúltima situación que nos habla de la iglesia a grandes rasgos. La iglesia entra en crisis. Hay una tendencia muy conservadora que es mayoritaria y una conciencia de gente que está con los liberales. Todos se profesan católicos. Y cuando se da la persecución, sobre todo en tiempo de Justo Rufino Barrios, y expulsan a muchos curas y obispos y religiosos y confiscan sus bienes y todo, estaba tan arraigada la religiosidad popular que entonces se concentra en el seno interno de las casas. Y muchos, aunque en la calle y en las plazas fueran liberales, dentro de la casa eran totalmente conservadores y rezaban el rosario con las demás personas. Se dio esa mezcla, esa contradicción, esa confusión, ¿no? Esa pérdida de atención directa, porque a veces había un cura para todo el departamento de Jutiapa, había uno. Para Huehuetenango había otro, uno solo. Imagínense ustedes esas distancias, ¿no? Etcétera, etcétera. Quiero ir terminando. Yo creo que a veces conocemos la historia nada más en su versión. Si el que escribe es un liberal, ellos son una maravilla y los conservadores son un desastre. Pero si el que escribió la historia es un conservador, es al revés exactamente. Yo creo que esa es una de las tareas más importantes que tenemos en Guatemala, en el trabajo de la historia, de buscar una historia cada vez más objetiva, más seria, más allá de las ideologías. Y no hablo solamente de las ideologías de este tiempo, sino todos los tiempos hemos tenido ideologías y hemos tenido tendencias, pero también ahora tenemos herramientas y ha avanzado tanto la ciencia que podemos tal vez acercarnos más objetivamente a la verdad de nuestro pasado. La iglesia en Guatemala comenzó a estabilizarse a partir de más o menos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. A partir de don Lázaro Chacón, que ya fue un presidente liberal, pero liberal moderado, que permitió no solamente que se nombrara un nuevo arzobispo de Guatemala, porque hasta entonces casi todos habían muerto en el exilio, desterrados, sino que permitió también que pudiera abrirse el seminario y que permitió que hubiera más tolerancia, porque el mundo iba cambiando, definitivamente. Pero luego, con la crisis económica, con el avance del comunismo en el mundo, que comenzó desde 1917 y 18 en adelante, y con una serie de circunstancias, creó miedo. Y entonces los sectores de derecha y los sectores de poder
tuvieron que buscar aliados y comenzaron a abrirse un poco para que la iglesia volviera a jugar un papel en apoyo de ellos, en un principio. Y así tenemos como en 1936 se firma un acuerdo con la Santa Sede, que ya no era el Papa, ya no era el rey de los estados pontificios, sino simplemente el jefe de Estado del país más pequeñito del mundo, que es la ciudad del Estado Vaticano. Que con Mussolini se había llegado a un acuerdo de que el Papa renunciaba a los estados pontificios, a toda Italia, que debería convertirse en una república. Bueno, tenían rey todavía, en una nación, ¿no?, laica, libre, y como es Italia, una gran nación. Y que al mismo tiempo dejaban al Papa un estadito chiquito para que fuera jefe de Estado, lo cual me parece que fue una decisión sumamente sabia y muy inteligente y muy buena. Porque el Papa perdió poder político y material al reconocer la libertad de Italia, pero cobró una autoridad moral muy grande que no lo tiene ningún jefe de ninguna religión en el mundo. Y cuando él visita los países del mundo, es recibido como jefe de Estado. Y casi más del 90% de las naciones de la Tierra tienen relaciones diplomáticas con él, aunque sean países musulmanes o budistas, ¿no? Entonces, terminemos. ¿Qué papel juega la iglesia? Hoy es diferente. Hoy estamos pasando del periodo de la edad moderna al periodo posmoderno. Es un periodo de mucha confusión en el mundo, a todo nivel. Hay muchas generaciones enteras que se alejan de la iglesia, muchos. No es el fin, son cambios de cultura, que hay que acomodarse como siempre nos hemos acomodado, porque por algo la iglesia es la institución permanente y continua más grande de la historia de la humanidad. Lleva más de 2000 años siendo la misma iglesia. Han caído los imperios, las potencias, los grandes líderes mundiales, y la iglesia ahí sigue su camino. Se vive una crisis, pero también se vive un despertar. Y lo decía hablando el otro día cuando alguien estaba atacando a la masonería, que yo la respeto mucho. Yo decía, mire, dejemos de hablar tonterías de otra época. Hoy en día, ni la masonería, ni la Iglesia Católica, y podríamos aplicarlo a otras instituciones, son iguales a lo que eran hace 100 años. Todos hemos evolucionado. Y todos tenemos que tener las habilidades de aprender a dialogar, a complementarnos mutuamente, etc. Bueno, quedémonos aquí porque a ustedes les toca ahora la palabra. Pueden preguntar o corregirme o aclarar lo que quieran. Muy bien, padre. Ya nos están llegando acá las preguntas. Oscar Rivera nos pregunta el papel de la iglesia a nivel político con los liberales a partir de 1871. Bueno, en pocas palabras, fue una confrontación muy directa, muy rotunda, muy impactante. Yo creo que la iglesia, muchos tuvieron que salir expulsados para sobrevivir. La iglesia quedó reducida a la mínima expresión. Simplemente su papel fue sobrevivir. Y como les decía, sobrevivir en el seno de la familia. No a nivel tanto hacia afuera. Y los grandes representantes y defensores de la iglesia fueron las cofradías en el campo. Fueron algunas familias que muy por debajo fundaron colegios de señores y señoras importantes que daban formación cristiana. O algunas personas que incluso mediaban en algunos casos
para que no fuera tan radical o tan dura la persecución. Tenemos entendido que el mismo Justo Rufino Barrios, que había vivido en Quetzaltenango, antes de morir, pidió que vinieran unas monjas a Quetzaltenango a darle formación a las señoritas de Shela. Y murió. Él mismo fue cambiando. La iglesia cambió mucho. Sin embargo, yo creo que donde sobrevivió más la iglesia fue en la familia y en el mundo maya. Creo que los mayas, que han sido los grandes catequistas y siguen siendo, son la columna vertebral de la iglesia. Y ellos perseveraron, y ellos aguantaron, y ellos mantuvieron viva la fe. Políticamente yo creo que no se pudo hacer nada, ¿verdad? No. Poco a poco comenzaron a haber reacciones, como les digo, básicamente ya con un poco más de idea a partir de don Lázaro Chacón, en 1927, 28, 29. Y después como que fueron cambiando las cosas. El mismo general Ubico, que era liberal y bueno, todo lo que saben ustedes, y en el fondo se abrió un poco a la iglesia porque necesitaba aliados para luchar contra el comunismo, para tratar de mantener también control sobre la población. Eso, a su manera, ¿verdad? Con sus intenciones. Incluso él era crítico de él le llamaba a los comecuras. Ustedes saben que en todo grupo, y también en la iglesia, hay gente moderada con la cual se puede trabajar, se puede negociar, se puede convivir, se puede ser amigos. Y hay gente radicales que a veces son gente insoportable, que no solamente le hacen daño a los enemigos, sino a los propios amigos. Eso pasa no solo en la iglesia, en los partidos, en las organizaciones, en los grupos. Y eso hay que tomarlo en cuenta también. ¿Qué más? No sé si le contesté. Sí, sí, perfecto. Hay otra Claro, esto pregunta. ameritaría una conversación muy lenta, pero, ok, ¿qué más? Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Minor Shikai. ¿Las cofradías fueron introducidas por españoles? Las cofradías son una tradición que viene de la Edad Media. Posiblemente aquí también tenían sus formas de organización, porque hay cosas que son como naturales al ser humano. Asociarse, agruparse, tener amigos, tener enemigos, tener determinadas tendencias, ser unos más radicales e intransigentes y otros más abiertos, más con capacidad de negociación y de llegar a acuerdos. Eso pasa en todos, ¿no? Entonces, las cofradías, digamos, se les llama cofradías, pero fue un modo de organizar a la población maya en los pueblos, teniendo como símbolo el santo patrono. Pero ese era un poco el pretexto, ¿verdad? Pero también para que ellos, a través del santo patrono y con disfraz religioso, pudieran seguir los ancianos y las autoridades mayores de ellas teniendo autoridad. Y por eso son tan respetados y queridos los ancianos. Y llevan su bastón de mando, y llevan sus trajes, y merecen todo respeto. Es decir, yo creo que así como la iglesia jugó un papel para afectar y cambiar el pensamiento maya original, también hubo quienes trabajaron y siguen trabajando porque se respete la cultura auténticamente maya, que es riquísima y que merece todo nuestro respeto y que tenemos que darle el lugar que le corresponde. ¿Qué más? Sí, padre. Aquí hay otra. ¿Qué acciones tomó la iglesia con la llegada de los primeros protestantes? Mira, los primeros protestantes vinieron invitados por el Justo Rufino Barrios precisamente para dividir a la comunidad cristiana. Vinieron los presbiterianos, fundaron un colegio, comenzaron a atender
un poco. Ya entonces, y un poco más a fines del siglo XIX, comenzaron a llegar ya las emigraciones y empresas ya más grandes. Unas venían de Alemania, otras de Estados Unidos y de otros lugares. Y como la mayoría de la población era evangélica, traía a sus pastores para que tendieran la colonia norteamericana, por ejemplo. Ahí comenzaron su trabajo. Al principio, pues, de sorpresa. Yo creo que no hubo ninguna resistencia porque más bien la Iglesia Católica estaba sobreviviendo, ¿verdad? Yo creo que no hubo conflictos tan serios como en otros lados. Se comenzaron a extender más con la frutera, después cada vez más y más y más y más. Y me parece que después de la Segunda Guerra Mundial aumentó. Con el informe Rockefeller, que yo creo que es muy importante tomar eso, que fue allá por 1970, por ahí, que recomendó que para manejar mejor a estos países había que dividirlos en valores que les daban como mucha unidad, como era su religión. Y entonces comenzaron a venir y a invertir miles de millones para abrir iglesias y subiglesias y sectas, todo lo que quieran. Yo creo que confrontaciones directas fuertes no ha habido. Más aún, yo creo que hay una relación bastante respetuosa, por lo general. Depende en qué niveles nos movemos, ¿verdad? Y luego, pues, hay cambios. Definitivamente estamos entrando en la posmodernidad. Y creo que esta posmodernidad no solamente afecta a la Iglesia Católica, sino que afecta a todos. Afecta a la familia misma. Que a veces no sabemos cómo entender a los patojos, que cada quien está con su compu, ¿verdad? O su celular, en su onda. ¿Sabes qué están viendo y qué están pensando? ¿No? Pero todas las culturas han cambiado, ahora estamos cambiando más rápido. Y lo mínimo que tenemos que hacer es respetarnos. Segundo, convivir pacíficamente, respetando el modo de ser de cada quien. Y viendo en lo que podamos unirnos. Porque a veces hubo quienes, como les decía, trajeron para dividirnos. Y eso mismo ha traído costos, ha dividido los pueblos. Incluso hemos visto tendencias muy conservadoras y, qué sé yo, cerradas, que a veces vienen de algunos pastores y de algunas iglesias, no digo de todos, de algunos. Incluso frente a la misma vacuna del COVID. Ha habido quienes le han hecho la guerra. Pero hay de todo, en todos los grupos hay de todo. Entonces, la posición yo creo que no es mía, sino es de todos, es primero, respeto. Y segundo, veamos más lo que nos une que lo que nos separa, que es mucho más, etc. ¿Alguna otra pregunta? Sí, padre. Acá hay una que dice la iglesia frente a la teología de la liberación. Sí. Mira, de eso se ha hablado mucho. La teología de la liberación fue algo que estuvo de moda ahora unos 20, 25 años, 30. ¿Verdad? Ese apellido, no sé quién se lo puso. Tal vez ellos mismos. Mira, en 1968, cuando se tuvo la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, poco después de terminar el Concilio Vaticano II, se reunieron los obispos y teólogos latinoamericanos católicos para ver cómo teníamos que aplicar eso en América Latina. Y el problema de fondo que encontramos es que era un continente masivamente católico, pero donde había un sector que tenía un enorme poder y grandísimas riquezas que no hallaban que hacer con tanto. Y una masa de gente pobre y empobrecida y explotada con salarios de hambre, como era entonces y sigue siendo ahora en Guatemala. ¿No?
Y frente a esto hubo mucha gente que siguiendo el Evangelio, dicen que es inspirado en Marx. Marx escribió en el siglo XIX. Jesucristo anunció en el Evangelio en el siglo cero. Y ya dice, bienaventurados los que son compasivos, los que luchan por la justicia y por la verdad. Bienaventurados los que visitan a los presos, los que cuidan a los niños, a los enfermos. Ellos serán benditos por Dios. Los que se preocupan de dar pan al que no tiene pan. Eso es profundamente cristiano. Las consecuencias y lo que haga uno para que esas situaciones de injusticia acaben es otro asunto. Entonces, los sectores más conservadores, dueños de los medios de comunicación y de la banca y de tantas cosas más, pues ni modo, tenían que defenderse, y una de las formas de defenderse era descalificar a cualquiera que pensara diferente que ellos, o que pudiera poner en duda o en peligro sus monopolios y su poder. Y eso sigue pasando hoy en día. Y eso, desgraciadamente, como la iglesia es un reflejo del pueblo, pues en la iglesia vemos de todas las tendencias, ¿no? Y eso pues, no es algo que divida a la iglesia en sí mismo, ¿no? Pero sí es algo que también a veces resulta un poco incómodo. Y yo creo que en la Iglesia Católica una de las características es que se ha preocupado mucho de la fe, pero se ha preocupado mucho de la caridad también. No basta hablar de Dios y Dios y Dios y gloria a Dios, etcétera, etcétera, si no estamos al mismo tiempo amando y sirviendo a los demás y construyendo el reino de Dios, que es la idea central de Jesucristo cuando habla de las parábolas. Construir el reino de Dios es que el mundo sea lo que Dios soñó que fuera para todos sus hijos e hijas. ¿Qué más? Aquí hay otra, bueno, es de Luis Antonio López, que dice, cuéntenos sobre su experiencia en la comunidad de la zona 5. Pues miren, al final tuvimos que dispersarnos. Yo viví más de 10 años exilado fuera de Guatemala. Pues éramos un grupo, yo creo que un grupo de nativos de Centroamérica, que habíamos tratado de estudiar bastante fuerte y varios de ellos se habían especializado en ciencias sociales. Y entonces cuando llegamos, pues nos encontramos con que no había trabajo en lugares donde se suponía que nos iban a dar trabajo, porque pensaban que éramos, entre comillas, comunistas. Nos cerraron muchas puertas, pero siempre pasa lo mismo. Cuando te cierran una puerta, das la vuelta y donde menos te imaginas te abren otras puertas, ¿no? Entonces comenzamos a conocer y a convivir con mucha gente. Yo lo que les decía, por ejemplo, que hayan autorizado a nuestro gran catedrático Severo Martínez, que fuera mi tutor en lo que estaba escribiendo, era un intento como de acercamiento, de parte y parte, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer muchos intentos de acercamiento con todos. Por supuesto que aquella época fue una época tremenda. Hubo de todo, hubo personas que se radicalizaron y dejaron la iglesia. No la dejaron la iglesia, pero cambiaron de ubicación, digamos, y dieron su vida por los pobres, ¿no? Hubo quienes pues salieron o salimos a hacer especializaciones y a trabajar en cursos y a atender gente que estaba exilada también. Pero bueno, uno va madurando, uno va cambiando. Yo ahora que he vuelto a trabajar aquí en la Universidad de Quetzaltenango he recordado cómo los movimientos juveniles de aquella época había gente linda y muchos ya no están.
son nuestros héroes, nuestros mártires, ¿no? Y vemos que la historia de Guatemala como que camina un poco más despacio que otras historias. Pero precisamente para eso somos historiadores, para decir que la historia es un movimiento. No es un museo con un cuadro que está clavado en una pared para que lo vean todos. Y creo que la historia tiene que movilizarnos. Y movilizarnos en el sentido de decir, conocer los errores del pasado para no volverlos a repetir. Y si los volvemos a repetir, o si no queremos cambiarlos, yo creo que a la larga no tenemos derecho de ser una nación independiente, ni un país respetable. En fin, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Bastante profundo, padre. Aquí hay algunos saludos de Flor de María Orellana, que sí. Dice: magistral, qué privilegio escucharlo, reciba mi admiración y aprecio. También nuestro amigo Catarino Escobar, él es mexicano, casi en la frontera con Estados Unidos, y nos dice: excelentes reflexiones, un saludo fraterno. Entonces, una última pregunta. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales la orden jesuita fue expulsada en 3 ocasiones de América? Más veces ha sido expulsada. Mire, hay distintos motivos. Yo le puedo decir de Guatemala. Cada lugar tiene toda su historia propia. De Guatemala, la primera expulsión fue en 1767. La Compañía de Jesús jugaba un papel de mucho liderazgo dentro de la iglesia y lo sigue jugando, ¿verdad? Y los reyes borbones, cuando querían modernizar España y sus colonias, veían que uno de los factores de resistencia a sus cambios, que no todos eran maravillosos, sino algunos eran con intereses un poco pérfidos, ¿verdad? Que había que colocar a la iglesia en su lugar. Durante la época de la colonia, pero después siempre hubo mucho choque entre los obispos y los presidentes, porque como que se peleaban los dos quién tenía más autoridad, quién jalaba más gente. Siempre hubo esos problemas. Y entonces ellos decían, tenemos que meter a la iglesia en su lugar, tenemos que cortarle la autoridad y el peso que tiene. Hoy en día todavía la opinión muchas veces del cura tiene más respeto por la gente que la del alcalde del pueblo. En muchos casos. Han cambiado las cosas, estamos cambiando mucho. Pero bueno, yo creo que no todos son coherentes y hay gente en distintos sectores y gente que es muy coherente y consecuente con su propia profesión, con su propia ética profesional, y gente que no lo es. Sí, así es. ¿No? Gente que se entrega y se da, y gente más bien que se encierra y se aparta. Aquí, por ejemplo, yo estoy trabajando en Quetzaltenango. Me he encontrado con colegas, han muerto varios, quizá por no cuidarse, por salir a atender a la gente, sin todas las precauciones por el coronavirus. Pero también ha habido gente que se ha encerrado bajo llave y no atiende a nadie, ni tiene que ver nada con nadie, aunque se estén muriendo, no va para que no contagiarse. Eso lo vemos en todas las profesiones también, no en todas. Pero eso así pasa. Hoy en día estamos un poco confusos. Ustedes saben que la Conferencia Episcopal de Guatemala fue muy valiente, muy clara, allá en torno al terremoto 1976 y los años que siguieron. Hoy en día están calladitos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sabemos. No. Somos diferentes. Por eso
pues pasan las cosas, son épocas y ciclos que hay en la historia de todas las instituciones. Y ese estar calladito no solamente es problema de la iglesia, también problema de la Universidad de San Carlos. Tan valiente la que ha dado la cara, la que ha abierto el camino para que el pueblo se levante. Ahora. Y podríamos hablar de otros, hasta del mismo ejército. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto miedo? ¿Será que fuimos tan golpeados, tan salvajemente golpeados? Porque Guatemala, haciendo la comparación con todos los países de América Latina, es el país que tuvo el ejército más asesino y criminal de toda América Latina. Hicieron sufrir y espantaron de tal manera a la gente que ahora la gente prefiere quedarse con los brazos cruzados. Y eso es triste y eso preocupa incluso a muchos extranjeros y gobiernos que ayudan a Guatemala. Dicen, ¿qué pasa con el pueblo de Guatemala? Caigan en la cuenta. Entonces muchos prefieren, son valientes los que se van todos los días. Salen a veces familias casi completas a atravesar México a los Estados Unidos. Y sepan ustedes que de cada 100 guatemaltecos que regresan, por lo menos 200 o más entran. Guatemalteco es calladito, es así, pero tiene grandes valores. Y esa es parte de nuestra realidad y de nuestra historia que tenemos que valorar. Tenemos una muy baja autoestima de nosotros mismos, como personas, como nación. Vamos a un partido de fútbol y apenas nos meten el primer gol, ya no hay barra, no hay nadie que grite, nos jodimos. Ya perdimos, pues. No. Entonces, perdón, también me salgo del tema, pero es parte de nuestro modo de ser. Y nuestro modo de ser es fruto de nuestra historia. Que hay que cambiarla. Definitivamente. ¿Qué más? Y bastante profundo todos los comentarios. Aquí hay 2 saludos. Uno de Dunia Valenzuela, interesante conferencia. Felicitaciones y que le envío un saludo desde Antigua. Y Lilian Mayen, un abrazo en la distancia y qué gusto escucharle nuevamente. Pues con eso estamos cerrando, Padre, agradeciendo profundamente haber compartido esta valiosísima conferencia que nos deja muchas reflexiones para nuestro presente, ¿no? Entonces, y esos señalamientos tan directos que hay con respecto a las instituciones y qué pasó con nosotros, ¿no? Qué pasó después del conflicto armado interno y toda esta cultura del silencio que es como algo cómplice también, ¿no? Entonces, y es muy retador. Entonces, muchas gracias, Padre, y pues le dejamos un espacio para que se despida de nuestros amigos que lo están escuchando, porque estuvo bastante intenso acá las preguntas y sus respuestas también. Bueno, yo lo único que quiero es que me inviten para las próximas reuniones, no para hablar, sino para oírlos a ustedes, porque creo que todos los que estamos en comunicación ahora tenemos cosas muy importantes que compartir y que aprender unos de otros. Tenemos que ser constructores de caminos, de puentes, de unirnos y de valorar a Guatemala y a los guatemaltecos en lo que son, en lo que merecen, y de ver qué podemos hacer a través de la misma educación y de la misma investigación histórica, ¿no? Para que la gente recupere su orgullo de ser guatemalteca, su conciencia de que hay mucha inteligencia y muchos valores en los chapines. Uno se encuentra fuera del país a guatemaltecos que han triunfado y uno se siente muy orgulloso de ellos. Y algunos le dicen, yo lo que he hecho aquí, lo que he logrado aquí, lo hubiera podido hacer en mi patria,
si hubiera habido posibilidades y me hubieran dejado hacerlos. Abramos puertas y demos posibilidades a los demás para que salgan adelante. Ustedes son educadores. Quizá, bueno, yo ya hablo como un viejo, yo soy una persona que acabo de cumplir 80 años, así que por eso ya no tengo mucho miedo de algunas cosas. Pero tenemos que preocuparnos mucho por nuestros patojos, por nuestros estudiantes, para que ellos conozcan, se preparen y puedan hacer en la forma más civilizada posible esos cambios que tanto se necesitan y cuyo grito se oye hasta el cielo de tantos miles y millones de guatemaltecos que siguen tratándolos como animales. Gracias, quiero escucharlos y quiero decirles que les agradezco que me hayan atendido, ¿verdad? Muchas veces no solemos decir cosas que yo dije, algunas cositas que algunos de allí, qué atrevido, ¿qué me importa a mí? ¿Verdad? ¿Qué me importa? Sí, yo creo que el amor a la patria, el amor a nuestro pueblo, tiene que expresarse estudiando, mejorando la calidad de la formación que recibimos y que damos, porque la educación es decisiva para el futuro de este país. Gracias y hasta luego. Adiós. Muchas gracias, padre, y muchas gracias a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Los esperamos la próxima semana en otra conferencia de los jueves de Historia GT. Feliz noche. Buenas noches.